Con amor y diversión aprendemos la lección. Juntos crecemos más en el mundo de Mapa. Canta y ríe y ven a ver que aquí hay magia por doquier. Juegos, cuentos y emoción, todo es pura diversión. Mapa, mapa, mamá y papá. Jugamos, soñamos, queremos volar. Mapa, mapa, ven a aprender. Con risa y cariño crecemos también. 3, 2, 1. Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Mapa. Yo soy Samara Lobatón, ya me conocen. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro cuarto capítulo. Estamos muy felices por sus historias, por su acogida, por compartir nuestro contenido. Muchísimas gracias por estar aquí en esta comunidad tan linda como Mapa. Hoy hablaremos de la neurodiversidad en niños y para eso tenemos una súper especialista que es la psicóloga de neurodesarrollo. Aquí tenemos a la doctora Sheila. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuénteme dónde la podemos encontrar, a qué se dedica, más a profundo a usted para conocerla. Hola Samara, gracias por la invitación. Muy bien, sí, nos encuentran en el Centro de Terapias Miterap, que estamos ubicados en el distrito de Miraflores. Nosotros somos un centro especializado en niños y adolescentes, donde atendemos casos de niños con autismo, TDAH, problemas de aprendizaje. Tenemos muchos servicios también, como psicología, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, neuropediatría, psicomotricidad también. Nos dice que usted es especialista en neurodesarrollo. Sí, correcto, soy especialista en neurodesarrollo. Y bueno, nosotros seguimos un modelo de neurodiversidad, donde nosotros aceptamos estas habilidades diferentes que tienen los chicos. Y bueno, este modelo es un modelo social, donde está muy lejano de este modelo médico, porque destaca mucho las características y los aspectos positivos que tienen estos niños, ¿no? Donde el procesamiento es diferente, no malo ni bueno, sino diferente. Ahora, la primera pregunta que tenemos muchísimos papis en casa es ¿cómo podemos detectar el TDAH como papás en casa? Claro, este es un tema muy amplio, ¿ya? Sin embargo, es importante que como papitos, que como mamitas podamos ir observando los comportamientos de los chicos durante los primeros años de vida. En este caso, por ejemplo, podemos verlo a partir del año y hasta antes de los 2 años, ¿no? Esos son donde podemos ir encontrando, ¿no? Pero claro, también podemos ir viendo desde el primer año hasta los 5 añitos. Ahora, ¿qué podemos ir encontrando, no? Niños que demoran en hablar, por ejemplo, ¿no? Niños donde el juego puede ser un poco repetitivo también, ¿no? Niños que de repente tienen algunas crisis conductuales, ¿no? Y esto se debe de repente porque son muy inflexibles a los cambios, ¿no? Niños que presentan algunos movimientos con su cuerpito también. Entonces tenemos que ir observando. Si bien es cierto, en esta edad no se diagnostica, pero es muy importante que los papitos observen, porque precisamente existe, justamente ahora que tú eres mamá, sabes, estos controles de niños sanos desde muy temprana edad. Durante el primer año es a mes y cuando cumplen un año, a partir de eso es cada 3 meses y después de los 2 años es cada 6 meses y así sucesivamente, ¿no? Correcto, y es muy importante asistir a esos controles, ¿no? Porque en un primer momento también las enfermeras, ¿no? Y pediatras que realizan estos controles de niño sano justamente van a detectar si todo está dentro de los parámetros normales o si de pronto hay signos de alarma, ¿no? Entonces, primer signo de alarma, por ejemplo, el tema de no responder al llamado al nombre, no establecer contacto visual con mamá o con papá también, ¿no? O con otros familiares. Ves que el juego de pronto es un poco desorganizado, ¿no? Porque tú que eres mamita verás que los niños mes a mes van aprendiendo y adquiriendo habilidades, ¿no? Y los juegos también van cambiando, ¿no? Al inicio eran manipulativos, se introducen los objetos a la boquita, pero después este juego tiene que tener un propósito. Entonces, eso también es importante que se pueda ir observando, ¿no? El juego y el lenguaje está bien relacionado, ¿no? Porque, y estamos hablando ahorita de TDAH, ¿verdad? Del TEA. ¿No? En el caso del autismo, ¿cómo sería? Sé que
tienen signos de alarma parecidos, ¿no? Ujú. Claro, sí, muy bien. Bueno, estábamos hablando un poco de lo que es, claro, el TEA, que también pueden aparecer ahí un poco con algunos indicadores del TDAH. Ahora, en el caso del TDAH, por ejemplo, se caracteriza por tener una inquietud constante, ¿no? Una hiperactividad. Para los papás que no sabemos cuál es la diferencia entre el TEA y el TDAH. Ujú. Muy buena pregunta, ¿no? Y esto es importante porque también nos permite observar también desde casa. En el caso del autismo, el autismo se caracteriza por tener dificultades en la comunicación e interacción social y tener también un comportamiento diferente, ¿ya? Entonces, comunicación, interacción social y comportamiento, autismo. Y en el caso del TDAH se caracteriza por tener dificultades en la atención, en el control de impulsos y aparece el tema de la hiperactividad, ¿no? Entonces, en el TEA, claro, 2 aspectos y en el TDAH 3 aspectos también. El TEA es el autismo, ¿verdad? Correcto, sí, trastorno del espectro autista. O sea, todo lo primero que nos ha dicho es sobre el trastorno del autismo. Así es. Ya. Y ahora el TDAH. Todos sabemos que, ¿no? Que el TDAH mantiene a los niños muy eléctricos, hiperactivos, que están de aquí para allá. Sí. Como yo siempre digo, dentro de los parámetros normales, ¿no? Es importante ver que un niño sea activo, ¿no? Porque es buscador, porque es curioso, porque es espontáneo, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del TDAH, como te mencionaba, caracterizado por dificultades en la atención, la predominancia en la hiperactividad, por ejemplo, ¿no? Y acá, pues, a veces se confunde o a veces no detectamos, ¿no? Entonces, en el caso de la hiperactividad podemos observar, por ejemplo, niños que son muy buscadores, ¿no? Que tienen mucha dificultad, por ejemplo, para realizar algunas conductas básicas como permanecer sentado, por ejemplo, como hacer una actividad pequeña de atención, ¿no? Mamá te da una indicación pues, y no la haces porque te distraes, ¿no? O sea, hay un exceso de control energía, ¿no? corporal, sí. Sí, eso suele pasar con los niños que tienen mucha energía y que no pueden controlarse. También, o sea, hay niños en el salón, no sé si todos se recuerdan en casa, cuando íbamos al colegio y había niños que no podían estar sentados en clase, Sí, ¿no? sí. Que por más que la profesora le ponía y le ponía trabajos, nada que se sentaba. Sí, sí, claro, ahí podemos ver estos indicadores, ¿no? Y sobre todo son un poco los que retan, ¿no? Por ejemplo, no solamente tengo que encontrar a este niño con esta inquietud en un solo contexto, ¿no? Sino también para valorar todo esto y decir, bueno, podría tener un TDAH, es que observo esta hiperactividad en el colegio, en la casa, ¿no? Y en otro espacio social, por ejemplo. Y ahora, respecto al autismo, tú me dices que uno de los signos de alarma es que no haya desarrollo del habla, ¿verdad? Ujú, ¿Y sí. cuándo podemos saber que no es normal que nuestro hijo hable? No todos hablan al mismo tiempo. Por ejemplo, mi hija Siana habló súper chiquita, tenía 8 meses y decía mamá, papá, agua, teta, ven, dame. Tenía un vocabulario grande para ser bebita. Claro. Ella ya al año no caminaba, pero ya decía muchísimas palabras. Es más, a mí me llamaba en vez de decirme mamá, me decía Sammy, Ujú, porque mi mamá me dice así. claro, y lo aprendió. Ajá, entonces yo no veo, o sea, yo por la experiencia que tengo con Siana, ahora que tengo otra hija, mi hija tiene ya 5 meses y veo, ¿no? El desbalance en las dos. No quiere decir que Ainara no esté desarrollándose bien, pero no se van a desarrollar igual. Por eso es mi pregunta, ¿no? ¿Cuándo podemos ver que no es normal que un niño no hable? Ujú. Porque no todos tienen el mismo tiempo. Ujú. Muy buena pregunta. Para eso nosotros nos basamos de lo que son los hitos del desarrollo. Los hitos del desarrollo, ¿no? Es, aquella línea, ¿no? Donde nosotros podemos ir viendo a qué edad corresponde lograr el desarrollo motor, el desarrollo del habla, ¿no? El desarrollo emocional y así sucesivamente, ¿no? En el caso del habla, por ejemplo, empiezan con los balbuceos a los 3 meses, ¿no? Empiezan también con algunas sílabas a los 6 meses, 9 meses, las primeras palabras, ¿no? A los 10 meses, o como tu hijita, por ejemplo, ¿no? Y ya comienzan también con más vocabulario de palabras, por ejemplo, a partir del año y 2 meses, ¿no? Y con frases a partir del año y 6 meses, año y 10 meses, ¿no? Entonces, pero en el caso del autismo muchas veces se ve que esto lo ha logrado y hay un estancamiento,
¿no? Hay un retroceso, ¿no? Entonces ahí podemos decir un signo de alarma. O si de pronto ya el niño tiene 1 año y medio y no tiene palabras en su vocabulario, podemos decir que hay un retraso, ¿no? Y claro, esto no significa que tiene autismo, ¿ah? Pero decimos necesita un apoyo, ¿no? ¿Cuándo es el momento indicado para diagnosticar el autismo? Muy buena pregunta. Porque cuando son muy bebitos, ¿no? Ujú. Cada quien se desarrolla a su Así es. tiempo, cada quien evoluciona a su tiempo, cada bebé es completamente diferente. Nunca se puede comparar un niño con otro. Es imposible, o sea, y a mí me ha pasado, ¿no? Yo veo la evolución de mi hija y creo que todos van a avanzar como avanzó Siana. Siana a los 2 años hablaba, pero clarito. Nosotros tenemos videos donde se le escucha hablar, ¿no? Frases largas y clarito, o sea, Claro. ella no tuvo nunca eso de te voy a enseñar a decir las palabras, no, ella tiene un vocabulario súper amplio para tener 4 años, es sorprendente. Claro. Pero es ella, o sea, no porque alguien lo haya hecho, es ella, es su evolución. En cambio, si lo vemos a comparación de mi hermanita, mi hijita, la última, es totalmente distinto porque cada una va avanzando a su ritmo. Entonces, ¿no? Es tedioso ver las comparaciones en los niños. Claro, sí. Por eso, ¿cuándo podríamos decir, no, necesito llevar a mi hija a una evaluación para ver si tiene autismo? Ujú. ¿A qué edad más o menos, no? Muy buena pregunta. Cuando el papá observa este primer signo de alarma, porque también no hay papitos que observan un poco más, porque están más tiempo de repente en casa, ¿no? Mamitas también. Estos signos de alarma tranquilamente aparecen a partir del año y medio, ¿no? En adelante, ¿no? Entonces, claro, si de pronto si papá ve que esto le está costando, entonces a partir de esa edad puedo acudir a un especialista para que nos detecte signos de alarma y nos diga necesita una intervención. Pero el diagnóstico, ¿no? Lo hacemos a partir de los 5 años. A partir de los 5 años. Pero ojo, no tengo que esperar todo este tiempo para recién acudir, ¿no? Puedes ir yendo a terapias, ¿no? Desde el primer año, tranquilamente, sí, sí. De acuerdo a las buenas prácticas. Básicamente era eso para que los papás de nuestra comunidad también puedan, ¿no? Ver el tiempo adecuado para llevar a su hijo. Tú nos dices que a los 5 años se detecta, pero si nosotros vemos retrasos antes, deberíamos acudir para una previa evaluación. Así es, así es. Y fíjate que primero lo que nosotros nos damos cuenta no es tanto el tema de la comunicación, sino también los signos de alarma del desarrollo motor, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde muy bebés también los niños siguen un curso evolutivo, ¿no? Entonces empiezan a levantar su cabecita desde los 3 meses, ¿no? Se empiezan a sentar desde los 6 meses, pero un niño que de pronto no adquiere estas habilidades dentro de este primer año, ya podemos decir necesita de pronto una estimulación temprana o en algunos casos una intervención temprana en terapia física, ¿no? Ok. Eso es algo muy importante para los Sí. papás, para que todos podamos saber. Si bien es cierto, como digo muchísimo, los niños no evolucionan igual. Mi hija a los 5 meses ya estaba bien sentada. Claro. Y tengo otra hija, mi segunda bebé, que no sé, o sea, sí tiene control cefálico, pero no se sienta todavía. Y no está mal, porque ella tiene su propio ritmo. Exacto, exacto. Entonces es un papá presente, mamá presente, vamos a ver cómo evoluciona nuestro hijo, vamos a ver que siga cumpliendo los requerimientos del crecimiento. Si vemos algo extraño, lo ideal sería llevarlo a una cita para que lo puedan evaluar. Sí, sí, sobre todo, como te digo, de repente antes de los 2 años es importante observar cómo va mi hijo en el desarrollo motor y cómo va mi hijo en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Y si observo algunas particularidades, acudir a un especialista. Perfecto. Ahora sí, hay una pregunta que es algo muy, muy delicado. ¿Quién diagnostica el autismo y el TDAH en los niños? O sea, ¿qué rama de psicología, qué pediatra, o sea, qué especialista nos diagnostica? Muy buena pregunta. Al inicio yo te comentaba y te decía, es importante que lo observe el pediatra o lo observe las enfermeras porque van aquí a sus evaluaciones de desarrollo. Pero los profesionales indicados son el neuropediatra, ¿no? Que es un médico especializado en todo lo que es la rama de neuropediatría, ¿sí? Y los psicólogos con formación en neurodesarrollos, ¿no? Porque hay también muchas especialidades en psicología, ¿no? Pero estos 2 profesionales son quienes realizan un diagnóstico, ¿no? Y este diagnóstico tiene que ser interdisciplinario también. O sea, no lo puede diagnosticar cualquiera, porque por eso justo te estaba comentando, hay Sí. malos diagnósticos.
Lamentablemente hay muchos malos diagnósticos, ¿no? Imagínate recibir a los 3, a los 5 años un diagnóstico que no era y que te enteras a los 30, 40 años que tenías otro diagnóstico, ¿no? Todo este tiempo perdido probablemente en intervenciones, no sabes qué pasó, ¿no? Entonces, Y recalcando que las terapias para los niños con TDAH o autismo son caras hoy en día. O sea, para llevar una buena terapia es costoso. Entonces, la idea es que los niños puedan tener un buen diagnóstico también, para evitar que la familia se frustre, el niño se frustre, porque si no tiene eso tu hijito, o sea, es también súper chocante como papás, ¿no? Yo también me pongo en la posición como mamá, que me den un mal diagnóstico y yo invertir en mi hijo, llevarlo a terapia, ayudar a mi hijo a su desarrollo y que después de 10, 20 años me digan, no, no tenía eso, o sea, es súper chocante también. Sí, y lamentablemente es una mala práctica, ¿no? Y bueno, algo pequeño también que quiero agregar es que lamentablemente aquí en Perú no tenemos una guía de buena práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, si tú vas de repente a entidades del Estado, tienen su propio protocolo de cómo evaluar. Vas a entidades particulares y hay otro propio protocolo de cómo realizarlo, ¿no? Entonces, sí, un llamado, por ejemplo, a que se puedan utilizar lo que son guías de buenas prácticas, ¿no? Empezando por los profesionales indicados que estén formados, y no solamente formados, sino también que tengan la experiencia. ¿Por qué? Porque hay muchos diagnósticos como el autismo, como el TDAH, como un trastorno de la comunicación, ¿no? Que se parecen, pero también hay líneas delgadas que son diferenciales, ¿no? Entonces aquí justamente es la labor del psicólogo para poder dar un adecuado diagnóstico y en una edad también oportuna. Bueno, ahora ya mamitas, papitos, ya saben quién realmente debe de diagnosticar a nuestros pequeños y como lo vengo diciendo hace rato, no todos los niños evolucionan de la misma manera, no todos crecen iguales. Puede pasar que tienen 1 año y medio, unos caminan, otros hablan y eso no quiere decir que tu hijo tenga un indicador A. Es como una línea que se va evaluando y como nosotros como papitos y mamitas entendemos siempre que algo está bien o está mal con nuestros hijos, ya los conocemos. Sí, y aquí también, ¿no? Como yo siempre digo, observar, ¿no? Ver cómo mi hijo evolucionó en el primer año, en los 2 primeros años también, ¿no? Si de repente te dicen, ¿no? Tu hijo tiene esta característica, otra característica, no alarmarse, pero sí más bien ir donde un especialista adecuado. Ahora, te consulté sobre quiénes diagnostican, pero ahora hay otra cara de la moneda de qué pasa cuando diagnosticamos tarde a nuestros hijos, Ujú, en qué los perjudica. ujú. Muy buena pregunta. Los 5 primeros años, el cerebro del niño está en proceso de aprendizaje, ¿sí? Y todos los estímulos que tú le brindes, ¿no? Ya sean juegos, ya sean estímulos auditivos, visuales, el niño lo va adquiriendo, ¿no? Entonces, si este niño recibe una intervención a temprana edad, mejor será el pronóstico porque le das más estímulo mediante las terapias, mediante las intervenciones. Sin embargo, si este diagnóstico es tardío, probablemente también este niño no reciba a tiempo una intervención oportuna, ¿no? Entonces, puede generar, por ejemplo, algunas consecuencias como problemas en el aprendizaje, puede generar también de repente más dificultades para adaptarse, ¿no? Como en un colegio, como en la misma casa, ¿no? Como en un lugar social, ¿no? Ahora, este niño también en un momento ya no va a ser un escolar, va a entrar también a otra etapa, como una ocupación en un instituto, ¿no? O en una universidad, entonces no va a tener estas oportunidades, ¿no? Ahora, hoy en día casi todos los colegios son inclusivos en Ujú. todo el tema de neurodiversidad, Sí. pero definitivamente como papás, ¿qué áreas debemos de evaluar para meter a nuestros hijos si es que tienen neurodiversidad? Muy bien. Bueno, yo siempre digo, hay que encontremos en la medida de lo posible un colegio que se adecue a las necesidades, ¿no? Entonces, si yo de pronto tengo un niño y veo que tiene recursos, ¿no? Como por ejemplo que es un niño que ya habla, por ejemplo que su aprendizaje es promedio, que se está relacionando, de repente como que en un proceso, ¿no? Encontrar un colegio, sí, inclusivo, que tenga un programa de atención a la diversidad, ¿no? Y que también quiera trabajar de la mano con las terapeutas y con los padres de familia, ¿no? Entonces, que pueda ser un colegio que de pronto
profesoras que puedan estar capacitadas, ¿no? Al menos en lo mínimo, en cómo abordar algunos temas conductuales, en cómo hacer algunos ajustes en la currícula también, ¿no? Algunas adaptaciones, ¿no? Eso es lo que podría considerar. Y en el Perú tenemos también, sé que hay colegios para niños con neurodiversidad. Sí, tenemos muchos CEBES, ¿no? Los denominados CEBES, que son por parte del Estado, ¿no? Tenemos también algunas entidades del Estado también, ¿no? Donde se puede dar accesibilidad también a estas terapias, ¿no? Y hoy en día un poco más como los centros comunitarios, por ejemplo, ¿no? O en las mismas municipalidades también que existen sus propios centros, y ahorita estoy viendo un poco más también que están surgiendo, ¿no? Bueno, ahí tienen un datazo, anótenlo. Doctora, y ahora, ¿nos podría hacer como una simulación de cómo sería el proceso de evaluación para un niño con autismo? Muy bien, sí. En ese caso, como te comentaba al inicio, primero es importante acudir con el neuropediatra, ¿sí? Y después ya acudir con una psicóloga especialista en neurodesarrollo, ¿no? En ese sentido, tenemos una guía de buenas prácticas también, donde realizamos lo que es la evaluación psicológica integral, ¿no? Que no es, por ejemplo, cualquier evaluación psicológica que de repente te dicen, necesito una evaluación psicológica, hagamos una evaluación que solamente mide la parte emocional, social. No, esta evaluación es más especializada. Evaluación psicológica integral, o llamada también evaluación neuropsicológica, ¿sí? En este caso es un proceso de 6 sesiones, ¿ya? La primera sesión es una entrevista clínica solamente con los padres de familia, en el cual se realizan lo que son preguntas abiertas, preguntas específicas para conocer cómo se ha dado su desarrollo desde que el bebé nació, ¿no? Hasta la actualidad. Y también la preocupación, porque muchos de los que llegan a esta evaluación es porque quieren definir un diagnóstico, ¿no? Y por una preocupación, ¿no? O sea, muy pocos papás vienen a evaluación y te dicen, esta evaluación es para descartar un tema de autismo. Muy pocos papás. Muchos te vienen más con los signos que ellos les preocupan en ese momento, ¿no? Mi hijo no socializa, mi hijo no está hablando, está teniendo dificultades para adaptarse al colegio, por ejemplo, ¿no? Estos son los motivos de consultas, ¿no? O mi hijo se frustra fácilmente, no entiende los dobles sentidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos son los motivos de consulta, y ya el experto es quien tiene que organizar toda esta información para responder al motivo de consulta. Entonces, esta primera entrevista es muy importante, ¿no? Porque los papás nos van a dar todos los datos de lo que le preocupa y de los antecedentes del niño, ¿no? Luego pasamos a evaluación, ¿no? Evaluación con el niño en 4 sesiones, ¿no? Y aquí vamos a evaluar de acuerdo a tu motivo de consulta, ¿no? Porque todo tiene que ir alineado, ¿no? Entonces aquí podemos aplicar pruebas de acuerdo a lo que se está preocupando y de acuerdo a tu observación también como especialista, ¿no? Porque muchas veces puede pasar que sí hay papás que te dan esta información objetiva, ¿no? Entonces va alineado a lo que tú también observas. Pero muchas veces hay papás también que de repente tienen otro punto de vista, pero cuando tú observas al niño, ¿no? En realidad no hay mucha congruencia entre lo que el papá dijo y lo que estás observando, ¿no? Entonces comienzo a aplicar otras pruebas, ¿no? Y la última sesión, nuevamente me reúno con el padre de familia para poder explicarle los resultados, ¿no? Ok, tuvimos esta entrevista, yo ya evalué en estas 4 sesiones y ahora nos sentamos a explicarte los resultados de tu hijo, ¿no? Y poder definir un diagnóstico. Siempre digo, ¿qué es lo más importante de una evaluación psicológica integral? Primero, que nos defina un diagnóstico, ¿no? Responder al motivo de consulta, responder a la preocupación, porque es un papá que te viene preguntando, ¿no? Sus preocupaciones, y tú tienes que responder, ¿no? Segundo, tú también haces una respuesta y un análisis de todo el perfil del niño. Y tercero, lo más importante, las recomendaciones. Ok, tengo esta evaluación y ¿qué tengo que hacer a partir de ahora? ¿No? Me corresponde hacer terapias. ¿Qué enfoque? ¿Cuánta frecuencia por semanas? ¿No? Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Entonces, este tipo de evaluación psicológica integral permite poder definir ese diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿qué tips tiene para nosotros los papás sobre cómo detectarlo en casa, qué podemos hacer? Ya tenemos varios signos de alarma, pero, o sea, ¿cuál es el motivo que nos debe de llevar a consulta? Durante el primer año hay que observar bien el desarrollo motor, ¿ya?
Ahora, también lo otro es que si yo tengo un bebé que nació, por ejemplo, prematuro, ¿no? Ahí también, ¿no? Muchas veces, ok, el bebito nació prematuro, luego de repente le dieron de alta porque ya estuvo bien, y luego papá o mamá no hicieron nada, ¿no? Y muchas veces también los mismos médicos o te pueden decir, después de esto, señora, yo sugiero que haga una estimulación temprana. O hay, papá, o hay médicos que de repente no, porque dentro de todo en ese momento lo ven bien. Exacto. Con peso, con talla, con coloración, toda la parte física, bien, pero no van más allá de, ¿no? Entonces, si tienen, ¿no? Niños que han nacido prematuros o mamitas de repente gestantes y el bebé nace prematuro, ¿no? Hay que acudir a partir de los 15 días a una estimulación temprana, ¿no? Dirigida por tecnólogos médicos, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no? La estimulación temprana dirigida por tecnólogos médicos. ¿Por qué? Porque ellos van a ir viendo cómo ellos están desarrollando en el tema motor. Muchísimas gracias, doctora Sheila. Estamos felices de haberla tenido hoy en el programa. Nos puede dar algunos tips para ver cómo diagnosticar a nuestros hijos si tienen autismo o TDAH. Ha sido muy informativo, la verdad. Es algo que los papás necesitamos también saber. Y ahora sé que nos tiene un súper regalazo para la comunidad de MAPA, así que cuéntenos, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno... dado este tema tan importante, vamos a sortear una primera evaluación psicológica integral, ¿ya? Que les va a permitir detectar signos de alarma de si tienen en casita niños con autismo o TDAH, una primera evaluación psicológica integral. Luego también un paquete de terapias, ¿no? Que es equivalente a un mes de terapias. Las terapias es para todo tipo, ¿no? Justo Sí, nos estaba comentando. Sí. La persona ganadora nos puede decir, ¿no? Si necesita lo que es la terapia de psicología, ocupacional, lenguaje, aprendizaje, ya que tenemos todos estos servicios en el centro de terapias. Genial, así que estamos regaladazos aquí en MAPA. Sí. Para todo esto, chicos, los pasos a seguir para que puedan llevarse estos 2 paquetes, pueden verlo aquí abajo en la descripción del programa para que puedan participar en el sorteo. Muchísimas gracias a todas las mamitas y los papitos que nos están viendo, a todos nuestros mapas. Muchísimas gracias por ver nuestros capítulos, por compartirlos, por seguirnos en todas las redes. Y por cierto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Este es nuestro 4º programa. Estamos felices con la acogida que hemos recibido durante estos 4 programas. Este es un programa 100% informativo. Tenemos una especialista, como lo ven. Y desde mi experiencia como mamita, muchísimas gracias, doctora Sheila. ¿Dónde la podemos encontrar? Gracias a ti por la invitación. Y bueno, nos pueden encontrar en el Centro de Terapias Miterap, que estamos ubicados en el distrito de Miraflores. Nuestras redes sociales son Miterap Bienestar Integral y también en la página de terapia de conducta para que puedan seguir más tips. Tenemos las redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok. Muchísimas gracias. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente programa. Y colores, es un mundo de valores. Cada día es especial. MAPA es el lugar ideal. Amor y educación